¿Y qué tal que damos gracias por poder retomar nuestras sesiones y por lo que Dios va a hablarnos? Helen, quisiera pedirte que tú nos guíes en oración. Sí. Papá, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias porque tú ya tienes todo preparado para hablar a nuestro espíritu, Padre, para recibir tu verdad. Te damos gracias porque tú haces posible estas reuniones. No estamos aquí por casualidad, Padre. Ya es tu plan perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque lo que vas a hablar a través de Cris y cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, estamos trabajando con Dios en la página 33 de nuestra guía, comprendiendo la esperanza del llamamiento que nos ha sido dado, y esta es una de las funciones específicas del Espíritu Santo, es alumbrar los ojos de mi entendimiento, de tu entendimiento, para que podamos ver la esperanza a la que hemos sido llamados. Y obviamente es un ver no contemplativo, sino es un ver participativo. Lo hemos hablado, ¿no? Y Marco, tú recuerdas cuando estabas impedido de tu vista, no podías caminar con confianza sin saber a dónde ibas. Y lo mismo ocurre en nuestro espíritu, el andar de nuestro espíritu. Por eso nos dice la Escritura, vivid en el espíritu, andad en el espíritu. Y ese caminar tiene que ser iluminado, nos tiene que ser mostrado. Pero hay algo maravilloso en esto y, y es entender que la luz que ilumina el camino que Jesús es, nos es provista por el Espíritu Santo. Y es en el ministerio de revelación, que es lo que hemos estado recibiendo en todo este segmento de sesiones, ¿no? Entonces, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos cubierto hasta ahorita sobre esta realidad divina que nos corresponde vivir, y es que el Espíritu Santo ya está abundando y adiestrándonos en vivir revelación, y que revelación es una constante, no es un evento que ocurre de vez en cuando, sino que para andar en el Espíritu, todo tu día, toda tu vida va a ser provista de revelación si tú eliges vivirla. Y este es el otro factor. Dios está en lo dicho. ¿Dónde estoy yo? ¿Cuánto de mi vida estoy caminándola por la revelación que el Espíritu Santo está abundando? Porque yo estoy ya permitiendo que se me dé revelación, y cuánto de mi vida todavía la vivo a ciegas, ¿no? Porque el andar sin revelación es andar a ciegas, y eso es el estado humano. Y por eso, para nosotros como hijos de Dios, vivir revelación no es una opción. Aunque no somos obligados a vivirlas, no somos esclavizados a vivirla, pero la vida divina nos es dada vía revelación, y ya entendimos que revelación es el conducto por el cual se nos entrega fe, y fe es lo que nos capacita para creer, y etcétera, ¿no? Entonces todo se va integrando en esta vivencia divina. Entonces Dios nos ha llamado para que
seamos hechos sus hijos y para que esto lo vivamos en revelación. Sí, Manrique, adelante. No te escuché, hermano, no. Creo que va a reiniciar su programa o su equipo. Bueno, pues vamos a empezar a escucharles, ¿no? Quería hacer un pequeño recorrido para traernos a donde llegamos, y es a entender que cuando recibo el llamamiento de Dios y empiezo a aprender a vivir revelación, entonces Dios empieza a cumplir el destino para el cual me llamó, y lo hace justificándome y glorificándome. Y llegamos a ver estos dos aspectos de la obra de Dios, de cómo Dios opera la justificación y lo enorme que es el traerme no solamente a justicia, hacerme justicia del legado adámico, a aplicarme justicia por medio de la muerte con Jesús y resucitarme justo para que yo ahora viva haciendo justicia, participando en la obra de justicia de Dios. Por eso es el reino de Dios y su justicia. Sí, porque todo tiene que ser traído a justicia. Y luego la glorificación, que empezamos a ver que es permitirle a Dios manifestarse en mí. La vivencia de ser uno, la manifestación de Dios en tu persona, es como somos glorificados. Entonces, partiendo de allí, quiero invitarles a compartir dónde estamos viviendo esto, aprendiendo a vivirlo. Si Marco, ya que tú eres el primero que veo y Manrique todavía no tiene su audio configurado, quiero invitarte a que inicies. Tienes que abrir tu micrófono, por favor. Bueno, pues Dios me está dando mucha revelación en este tiempo donde no he estado activo muy activo en cosas de trabajo, aunque ando buscando clientes, y Dios me está abriendo puertas. Me ha llevado a ver videos de muchas cosas diferentes, y es asombrosa la revelación que Abba me está dando respecto a lo que pasa en México, en el país, lo que pasa en el mundo, y cómo Dios alumbra mi entendimiento acerca de los eventos que están ocurriendo y cómo se conectan unos con otros. Y estoy asombrado de todo lo que mi Padre me está permitiendo ver y entender y comprender acerca de las cosas que están pasando y acerca de mí mismo en mi relación con Él y con los demás. Estoy muy asombrado, sigo viviendo digamos, entre comillas, escasez, porque realmente no me ha faltado nada a mí ni a mi casa, no nos ha faltado nada. Sí pasamos por eventos, digamos, preocupantes, pero siempre Abba está participando y está trayendo cosas a veces asombrosas con lo que respecta a su provisión para cada día, ¿no? No sé a dónde me va a llevar Abba,
Sí sé que quiero ir con Él a donde Él me lleve, al plan que Él tenga para mí. Y bueno, pues eso es lo que estoy viviendo ahorita. Gracias. Gracias, Marco. Helen, compártenos en base a lo que hemos estado recibiendo, cómo vas con el llamamiento de Dios y tu vivencia de justificación y de glorificación. Sí, ahora en mi día a día bueno, de las obras que papá tiene preparadas para mí en el día, no lo vivo al 100%, pero ahora me doy cuenta, ¿no? De, le permito más al Espíritu Santo que me muestre y que me revele. Les platico rápido un evento hoy en la mañana. Mi hija está en un tratamiento y tenía que realizarse hoy unos análisis para ver cómo iba avanzando en el tratamiento que está. Y pues la vez pasada que le hicieron sus análisis, pues salieron como en 3,700, algo así. Y entonces mi esposo me dio la tarjeta y me dice, pero no tengo todo el dinero, ¿no? En el transcurso del día te voy a depositar. Y pues pregúntale a los de laboratorios que si les puedes pagar, que le tomen la muestra y si les puedes pagar más en el transcurso del día que te depositen. Y yo iba con esa angustia, con ese pensar, ¿no? De que qué me van a decir y qué pena. Ahí iba manejando y yo, pues dije, bueno, yo lo estoy haciendo sola, yo estoy pensando sola, me estoy yendo sola. Y manejando le dije, papá, yo confío en ti y tú me vas a glorificar en esto, ¿no? Y yo no sé qué va a pasar, pero en ti voy a confiar. Y así llegamos hasta el laboratorio y pues ya con la señorita que estaba ahí, le di la orden y todo y le digo, ¿cuánto va a ser? Y mi esposo me había dicho que nada más tenía 1,500 en la tarjeta. Y ya nos hizo las cuentas y me dice, son 330. Y yo, pero son varios análisis. Y me dice, sí, por todos son 330. Le digo, ¿estás segura? Y dice, sí, tenemos ahorita un descuento y pues nada más el doctor le está dando esta indicación. Y pues para mí fue mi papá y bueno, mi corazón descansó porque yo llevaba la cuenta de 3,700 y resulta que fueron 330 pesos, o sea, no lo podía creer, tenía descuento el laboratorio y bueno, ya pagamos me volteé a ver a mi hija y hasta nos dio risa, ¿no? Porque íbamos angustiadas las dos. Y le digo, mi papá, le dije, solo mi papá. Él ya sabía y pues yo me dispuse a confiar en él y a vivirlo en él. Y pues esa fue la respuesta, ¿no? Que no era lo que yo pensaba. Y pues le veníamos dando gracias, mi hija y yo, a papá Dios, porque pues solo él ya tiene todas las obras listas, nada más que nosotros nos dispongamos a vivirlas. Y así como otras cositas las he vivido cuando me dispongo a vivirlo con mi papá y compruebo, ¿no? Y compruebo ese llamamiento, esa justicia que él ya me hizo en cada evento, en cada situación. Y pues esa esperanza divina. Y pues no lo vivo todavía al 100, pero cada vez es más y más estar dispuesta a ese llamamiento. Y eso es lo que les puedo compartir. Gracias, Helen. Hermoso testimonio de Dios, de veras, de cómo Él nos va arraigando, estableciendo
en su verdad, ¿no? Y cómo tienen que ser expuestas en nosotros las cosas que están en contra de, porque venimos de una existencia totalmente opuesta a la justicia divina y mucho más a la gloria divina. Entonces, gracias por compartirnos eso. Enrique, ya puedes hablar. Ya, mi hermano. Perfecto. De repente le dejé de escuchar y tuve que entrar al cel y reiniciarla, pero bueno, ya. La pregunta completa, ¿cuál era, mi hermano? La pregunta completa es cómo estamos viviendo, aprendiendo a vivir el llamamiento, la esperanza del llamamiento que Dios nos ha hecho y entendiendo que Él la cumple justificándonos y glorificándonos, cómo estamos viviendo eso. Okay. Gracias, mi hermano. Bueno, ese llamamiento yo lo he ido viviendo y aprendiendo en el proceso de en cuanto he confiado en quién es mi Padre. Ese llamamiento se hace presente cuando el Espíritu Santo me hace entender que soy un hijo con derecho, que soy un hijo heredero y que no nada más es el tener derecho o ser heredero y no saber qué hacer con eso. Realmente hablo, platico con mi Padre y le doy gracias porque le digo en mi corazón que es un privilegio ser hijo de Él y el ser llamado realmente por Él mismo para sacarme de donde yo estaba o como yo vivía, no tiene comparación o no tiene cómo pagar o cómo comprar lo que Él ha hecho en mí gratuitamente realmente para mí, aunque sabemos que costó la muerte de Jesús. Pero realmente lo vivo estando consciente de que estoy en su presencia cada momento, cada instante de mi vida. Y las cosas que el enemigo quiere meterme en la cabeza con pensamientos negativos, con pensamientos distorsionados y que sé completamente que no provienen de Dios, inmediatamente voy con Abba y le digo que esto no es de Él, no lo acepto, que yo quiero seguir viviendo lo que soy para Él. Y ahí estoy en ese arraigamiento. O sea, puedo dar testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida, pero me llevaría demasiado tiempo. Con la casa, por ejemplo, en Villahermosa, muy rápido, después de visitar como 10 casas o propiedades, visité una y desde que entré, el Espíritu Santo me dijo, es esto. Y solamente lo hace. Solamente Él confirma y comprueba lo que Dios ya tenía para nosotros. Y se dieron las cosas de manera extraordinaria. El día que pacté para ir a firmar y dar el anticipo, ese mismo día, 2 horas antes, me hablaron de que el crédito de la otra casa ya estaba autorizado. Y es caminar en fe, mi hermano. La verdad es
o vive uno estresado y ajeno de la vida de Dios, o realmente aprende uno a vivir en paz, sabiendo que Dios está conmigo, sabiendo que Dios está con nosotros, y que el plan se va cumpliendo, aunque muchas veces nosotros ni nos demos cuenta ni lo notemos, pero Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando en nuestro corazón. Así que, pues ahí voy, mi hermano. Siento que voy medio lento, pero estoy en el proceso de mi papá. Gracias, mi hermano. Gracias, Manrique. Vamos a estar comentando sobre este asunto de la vivencia divina, porque conforme el Espíritu Santo nos da entendimiento, entramos a una responsabilidad que no debe procesarse humanamente, ¿no? Porque para muchos el ser responsables de algo nos causa estrés. Y en la vida divina las responsabilidades son importantes, pero se viven en el poder de Dios, se viven en la naturaleza divina, o sea, no es una demanda que te estira y que te carga y que te oprime, sino es un privilegio que te es dado y que tenemos que saber vivir en disciplina. Pero bueno, qué hermoso todo lo que podemos hablar del aprendizaje vivencial es un testimonio de Dios, porque no hay capacidad humana para aprender esto. Si está ocurriendo, es obra de Dios. Si estamos pudiendo caminar un paso en ello, es obra de Dios. El crédito es para Él y es maravilloso, ¿no? Elizabeth, si estás manejando, no quiero que te distraigas. Entonces, cuando tú estés lista para compartir, nos dejas saber, por favor. Y te daremos el espacio adecuado. Muy bien. Quiero invitarles a retomar lo que estamos siendo llamados a vivir. Por eso esto es la esperanza del llamamiento. Y creo que nos conviene ir a la escritura fuente, que es Efesios capítulo 1, versos 17 al 19. Y la tienes ahí en la página 32, si quieres verla en la guía o en tu Biblia. Y alguno de ustedes léanos esa porción, por favor. Bueno, ¿en qué página estamos? 32. 32. Y 33. Ok. ¿Quién lo va a leer? ¿Qué, mi hermano? ¿Uno qué? Efesios 1, 17 al 19. Ok, gracias. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de mi entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza a que Él me ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en mí. Buenos santos. Muy bien. Entonces, se dan cuenta que aquí estamos entrando al cumplimiento del propósito eterno de Dios, del corazón de Dios para nosotros, y que se trata de habilitarnos.
para vivir en la naturaleza divina. Y esto Dios lo va a hacer activándonos o haciéndonos aptos para vivir 3 realidades. Y estoy ahora refiriéndome a la página 32 porque después de estas semanas de vacación, si podemos llamarle eso, de no sesionar, déjenme renombrarlo así, de no sesionar. Creo que estamos un poquito, necesitamos reconectarnos, estamos un poquito desconectados del proceso. No que no lo estemos viviendo, pero para efectos de poder funcionar correctamente en esta sesión y en las que seguirán, es preciso que nos reubiquemos. Entonces, vamos a ubicarnos en que ahora el trabajo de Dios en mi vida, en tu vida, es habilitarme para que yo viva la realidad de lo que ahora soy, una nueva creación, un hijo o hija de Dios. Y esto Él lo va a hacer activando mi existencia en 3 realidades nombradas en esta escritura. La esperanza a la que me ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia y la grandeza de su poder para conmigo. Estas son las 3 realidades que queremos ahora vivir y están en una secuencia importante que no debe de ser confundida, debe de ser comprendida. No puedes vivir la herencia sin la esperanza del llamamiento, porque sin llamamiento no hay derecho, no hay por qué estar allí, y no puedes vivir el poder de Dios sin los recursos de la herencia. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender, cada vez que el Espíritu Santo nombra secuencias, hay una importancia en esa secuencia, hay un orden, y por lo tanto, la enseñanza del Espíritu a tu vida va a ser en ese orden. Y recuerda que la enseñanza del Espíritu es vivencial. No vas a participar de la verdad divina si no la vives. Y esto hace una división completa, absoluta, entre la enseñanza humana, que te puede llenar de conocimiento intelectual sin que haya vivencia, ¿verdad? Y la enseñanza divina que nunca va a divorciar las dos cosas. La enseñanza divina se ocupa de llevarte a que lo vivas. Y entonces, si no lo estoy viviendo, pues no estoy aprendiendo. Entonces, en esta página 32 pueden ver las 3 realidades y luego dice, me corresponde aprender a vivir en esperanza viva. En la primera realidad. Y quiero invitarles a enfocar sus vidas de esa manera. Estoy aprendiendo a vivir en esperanza viva. Bueno, la fe es la certeza de ¿qué? De lo que espero. Esperanza me hace ¿qué? Esperar. ¿Qué es esperar? ¿Estar sentado esperando? ¿O es un estado de, ¿cómo se dice? De anticipación, de expectativa? ¿Alguien? ¿Cómo es la pregunta que hiciste? Ok. Si
si me corresponde aprender a vivir en esperanza viva, y la fe es la certeza de lo que espero, ¿qué es vivir esa esperanza viva? ¿Es un estado pasivo de, pues aquí estoy esperando? ¿O es un estado activo y cómo lo estamos entendiendo en la vivencia? Bueno, lo que yo alcanzo a ver es que es un estado, para empezar, de certidumbre, ¿no? Como dice un pasaje, en plena certidumbre de fe, ¿no? Es una certidumbre de lo que mi padre me ha prometido, a lo cual él se ha comprometido a llevar a cabo, y que por la fe que él me comparte, por su propia fe, yo puedo tener la certeza de que él va a llevar a cabo eso. De alguna manera yo estoy viviendo eso con el proceso de búsqueda de empleo al que me ha llevado mi padre, y la certeza de lo que él me ha dado digamos, lo que él me ha dado para poder justificar el aspirar a acceder ciertos lugares y personas para poder llevar a cabo el propósito que tiene mi papá conmigo. No sé si contesté bien la pregunta. Todas las respuestas se valen porque es en lo que estamos aprendiendo. Entonces, no se trata de contestarla bien o mal, sino es hasta dónde voy en entender esta vivencia de vivir en esperanza viva. Gracias, Marco. Vamos a darle la vuelta al cuarto. Helen, contéstanos también o compártenos, mejor dicho. Sí, bueno, les puedo poner el ejemplo de lo que viví en la mañana. Iba yo angustiada y reaccioné a mi padre en esa esperanza viva. Y al reaccionar a él, él puso la fe. Por eso entré en esa paz y yo dije, está bien, voy contigo, lo vivo contigo. Y yo llegué, entregué el papel a la secretaria, pero ya en fe. Y su respuesta de mi papá para mí fue, wow, ¿no? O sea, no me esperaba esto. Pero él, yo confié en él y tuve esa esperanza en él. Y él pues tuve esa vivencia que es divina y pude experimentar lo que mi papá ya tiene, ¿no? Ya tiene para mí, y pues eso me trajo a fe y a la gloria que mi papá tenía para conmigo. Bueno, puedo poner ese ejemplo porque así lo sentí, así lo viví, fue una esperanza viva. Eso es lo que les puedo compartir. Gracias, Helen. Silvia, ¿quieres comentarnos cómo estás aprendiendo a vivir en esperanza viva? Buenos días a todos y, híjole, vivir en esperanza viva estas semanas y días que no nos hemos visto, la verdad, lejos de disminuir las pruebas, se han ido al doble o al triple, pero papá me ha sostenido, he clamado a él y me contesta, no me manda buzón. Situaciones muy fuertes he podido descansar en él y yo no sabía dónde estaba una cita que pudimos ver el día de ayer, que está en el Salmos 18:1
al 3. Y esta esperanza viva, no me estoy saliendo del tema, pero esto es lo que he estado viviendo en estos días que no nos hemos visto. Dice, primero, pues le he dicho, te amo, oh Jehová, oh papá. Y dice que es fortaleza mía, Jehová es roca mía, es castillo mío, es mi libertador. Dios mío, cuando uno se angustia y gemimos de desesperación, fortaleza mía, en Él confiaré, en Él estoy confiando, estoy aprendiendo a confiar, a descansar en Él. Dice también que es mi escudo y dice que su fuerza de mi salvación es mi alto refugio. Y estas son 9 pasos que papá me enseñaba confirmándome el día de ayer, porque yo le decía, papá, yo necesito tu palabra, que tú me hables audiblemente, y ha sido hermoso, papá, ha sido fiel, me ha sostenido. A veces en estos días mi corazón se ha salido de palpitarse mucho, de ansiarme, más que nada de angustiarme. Y quiero decirles que papá es bueno, es fiel, está ahí conmigo. El día de ayer recibí una noticia, antier, muy fea, muy fuerte. Le había comentado a ustedes que hace meses, en octubre, fui a Veracruz. Papá me puso, ve y haz con tu hermana, vuelve a ir con ellas, ve, vuelve a buscarlos. Teníamos 35 años sin vernos, sin reconciliación, buscaba y todo era para atrás, pero cuando fui ya papá tenía preparado todo. Entonces resulta que mi hermana, a la que fui, a la que nos cerró la puerta y que no nos quería recibir, resulta que hay un diagnóstico de cáncer en 4º grado de mama. Entonces, cuando recibí la noticia, pues el anhelo en mi corazón es reunirme con mis hermanos, vivir aquello que vivíamos de niños, pero ya ahora en la vivencia de papá. Y quiero decirles que como a las 2 horas sí caí en un pozo fuerte y le digo a mi esposo, vamos, apóyame en oración, oramos, porque yo no me quería dormir con esa situación, no iba a dormir. Y oramos, pero le entregué a papá tal cual cuando tenía y sentía y estaba angustiada y esas emociones, ese huracán de cosas. Y quiero decirles que dormí como un bebé. El descansar en Él, en que Él es mi fuerza, mi fortaleza. En la madrugada, cuando ha venido la película, he estado repitiendo, papá, tú eres mi fortaleza, papá, mira, te amo, te necesito. Y créanme, mis hermanos, que esa esperanza viva estoy viviéndola. Es muy difícil, es muy dura la prueba, pero la estoy viviendo. Y las otras pruebas ya ni les platico porque no me quiero salir del tema, pero han habido pruebas más fuertes, personales, muy difíciles, muy como huracán, que le digo tempestad, o sea, he sentido momentos que caer en un abismo, pero papá, en estos días que no nos hemos visto, su esperanza viva está conmigo. No ha sido así facilito, pero aun cuando el corazón se aloca de que no, siento que va a dejar de latir, le digo, papá, mira cómo está, solo tú puedes tener, mi corazón ya es tuyo, solo tú lo puedes apacentar, solo tú puedes, o sea, he estado con las promesas que me pone el Señor Jesús y ahí sí estoy aprendiendo a vivir que Él es el único camino, pero me da las promesas, las palabras justas y necesarias para avanzar cada día.
Y ha sido un entrenamiento estos días de arraigo, de sustentarme de papá, fuerte. Pero estoy de pie porque Él está conmigo. Y pues es lo que les puedo compartir. Gracias, Silvia. Importantísima la escuela de Dios operando en tu vida. Manrique, por favor. Bueno, para mí el llamamiento y la esperanza realmente de lo que he sido llamado, para mí realmente lo que me hace es que me introduce a poder vivir lo que Dios es, lo que Dios tiene, lo que Dios sabe. Y compartía con mis hermanos de que quisiéramos una vida sin obstáculos, sin situaciones, sin problemas, pero eso no va a suceder, porque ¿cuándo va a ser templado el carácter de Cristo en nosotros si todo estuviera bonito? Entonces, vamos a pasar por el agua, vamos a pasar por el fuego, pero no podemos perder o no puedo perder la fe y la certeza de que Él está conmigo, y tengo absoluta confianza de que puedo y tengo el acceso para vivirlo, lo que mi Padre tiene. Entonces realmente para mí esa esperanza es vivir lo que ya Dios me ha concedido. Gracias. Gracias, Manrique. Bueno, vayan a la página 33, por favor, y retomemos el enfoque de esta esperanza, porque la vivencia de la esperanza viva se trata de una sola cosa, y es que Dios cumpla el llamamiento que me hizo. Fíjense, esto lo hemos visto, pero vamos a permitir al Espíritu Santo aclararlo todavía más en nuestros corazones. El que llama es Dios, pero Él no te llama a que tú hagas. Él te llama a que tú le permitas hacer de ti una persona idéntica a Jesús. ¿Sí? Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ese es el llamamiento. ¿A qué me llamó? Romanos 8, 29 y 30. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Te das cuenta qué está antes del llamamiento? El propósito, el destino, el ser hechos conformes a la imagen de Jesús. Dios definió eso primero, y habiendo no solamente dicho, me gustaría que fueran como Jesús. No. Preparó todo, el cómo voy a hacerlos idénticos a Jesús. Y por eso en la Escritura el Espíritu Santo nos revela que en diferentes partes, Primera de Pedro 1, 18 en adelante, dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por la sangre preciosa de Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y luego dice que estaba dispuesto desde antes de la fundación del mundo.
¿Se dan cuenta? Entonces, antes que Dios creara, antes de Génesis capítulo 1, esto estaba dispuesto, estaba preparado, estaba listo. Cuando Dios te llama, el cumplimiento del llamamiento que te hace está provisto. Por favor, escucha al Espíritu Santo en esto. Porque si no tienes claridad de que el que te llama es poderoso para cumplir su llamamiento en tu vida, vamos a seguir dando vueltas y peor, creyendo la doctrina humana que dice que Dios te llama y tú tienes que cumplir. Es que Dios me llamó a X, entonces yo tengo que cumplirle a Dios. ¿Sí? ¿A qué te llama? ¿Cuál es tu llamamiento? Es toda esa manera humana de verte esto. No, este llamamiento no puede ser cumplido por capacidad humana. Este llamamiento lo cumple Dios. Entonces, si esa parte nos queda clara, la vivencia del llamamiento es en esperanza viva, porque ¿qué estoy esperando? Que Dios cumpla lo que me llamó a vivir. Y ser establecidos en la esperanza, o sea, el llamamiento de Dios se vive en esperanza viva. ¿Qué espero? Que cumpla. Entonces, voy a la clínica y las matemáticas terrenales me dicen que no hay fondos. ¿Qué espero? Que Dios cumpla su llamamiento en mí. Primero, y para Él lo primero no es que haya dinero o no haya dinero, lo primero es cómo lo vive tu corazón. La ausencia de fondos todavía perturba mi corazón, me saca de paz, me estresa, pues ahí es donde necesito vivir la espera. Padre, ¿por qué mi corazón sigue viviendo esto? Haz tu obra en mí, yo ya no debo ser movido porque haya, no haya, digan, no digan, venga el diablo, no venga el diablo, truene o no truene, o sea, no, ya no. Jesús no es movido por lo externo. Y el Espíritu Santo te va a llevar a ver, por ejemplo, Romanos 8, 30 y tantos, ¿no? Ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, la esperanza la vivo, la esperanza viva es, espero que cumplas tu llamamiento en mi vida. Obviamente, se lo voy a estar permitiendo, ¿sí? No voy a estar actuando neciamente diciendo, bueno, que Dios lo haga cuando quiera, mientras tanto yo le sigo con lo que a mí me gusta o lo que yo... No, eso es no vivir la esperanza. Pero entendiendo que si Dios me llama es para que Él cumpla su llamamiento en mi vida, las cosas entonces me ubican, esa verdad me ubica en la vivencia constante de Padre, cumple, 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 cumple. Porque lo que estoy viendo es que el Espíritu Santo me muestre cómo vive Jesús esto y que esa vivencia de Jesús se haga realidad en mí, sea mi vivencia, que ya no haya diferencia. Eso es lo que espero. Eso es lo que espero que Dios cumpla en mí, que ya no haya diferencia entre Jesús y yo. Y eso obviamente incluye mucha santificación, ¿no? Muchas cosas que Dios tiene que desbaratar en mi vida, maneras de pensar, etcétera, etcétera. Pero ¿quién va a hacer ese trabajo en mí? Pues lo tiene que hacer Él.
Y allí es donde opera la esperanza. La esperanza es muy enfocada, es muy estricta en el aspecto de, no es, pues espero que Dios me dé lo que yo le he estado pidiendo por 500 años. No, es espero que Dios me conforme a Jesús. Y si mi corazón está en eso, o sea, estoy en acuerdo con Dios. Recuerden, en algún tiempo pasado hablamos de la importancia de venir a acuerdo con Dios, ¿no? Entonces eso es lo que voy a vivir en todo. ¿Qué está viviendo mi corazón? ¿Es Jesús? ¿Estoy viviendo a Jesús? No. Padre, cúmplele. Eso es lo que espero de ti. Vamos de nuevo a escuchar cómo están procesando esto que estamos hablando. Y vamos a empezar contigo, hermana Silvia, por favor. Sí, puedo comprender que cuando yo esté batallando o luchando con algo que me desespere, en que no veo que obra papá, entonces quiere decir que me he salido de, que no estoy, que me he salido fuera de fe, que no estoy viviendo la esperanza viva, que no le estoy permitiendo que Él obre. Y es ahí donde en estos 4 o 5 días estoy apenas entendiendo cómo Él puede ser mi esperanza viva, cómo Él me va a llevar. En la oración de antier en la noche, papá, convénceme. No estoy creyendo esta promesa de que si clamo a ti tú me responderás. Entonces, inmediatamente le dije, ¿sabes qué? Mira cómo está mi corazón, está que es como un globo en muchas bombas, o sea. Y cuando oramos, pude descansar en Él, tener esa esperanza viva, poder vivir su reposo. En la cita que les leí, que está en el Salmo 18, papá, tú eres mi fortaleza. Tú, por ejemplo, cuando he estado muy angustiada, tú eres mi refugio. Y cuando me he sentido morir, tú eres mi salvación. Y yo no había encontrado donde ayer dio en la reunión que tuvimos esta cita, o sea, más específico y muy claro, 9 pasos. Entonces, hoy en la madrugada le decía a mi esposo que me levanté a las 3 de la mañana y otra vez el café de la situación. Y le dije, ¿sabes qué, papá? No voy a escuchar el café de Satanás, no voy a platicar con él, no voy a aceptar su cassette, ya no soy su grabadora. Y entonces empecé así, tú eres mi refugio, tú eres mi esa fortaleza. Y en cada paso, cuando vine a verme dormí, hermano. Y entonces, yo no sabía el tema de hoy, pero sí se los comparto. Nada que ver como lo vivía yo antes. Y pues bendigo su vida, hermano Cristo. Y bendigo este audio. Gracias, gracias, Silvia. Bendigo a papá por su fidelidad. Y en la cita que usted leyó hace rato, que desde antes de la fundación del mundo, eso tiene tiempo, esa promesa la he creído, que si desde que antes que pusiera orden en la tierra y hiciera lo que tenía, ya estaba yo en su corazón. Eso has hecho una raíz, ese arraigo hermoso, porque pues yo tenía otra cimentación de mi papá Martín y ya no es mi papá de que lo extraño, no, ya está con él, ¿para qué estoy en otro café? Y decir que él me escogió, dije,
Eso ha sido hermoso. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? Tengo a mi papá, soy su hija, soy su linaje, él es mi pronto auxilio, o sea, ya más personalizado. Y no le sigo porque si no, nadie me para. Gracias, Silvia, gracias. Bueno, empieza a ver un raciocinio correcto, ¿sí? Empieza a manifestarse una manera de pensar correcta. Cuando en el corazón aceptamos la promesa, aceptamos la esperanza. ¿Sí? Cuando le creo, si alguien me dice, te prometo esto, y yo le doy crédito, automáticamente se crea una expectativa, una esperanza, ¿sí? De cumplimiento. No, es que me lo prometió y va a cumplir. Y vivo esa expectativa, vivo esa esperanza porque le doy crédito al que prometió. Entonces, cuando no le creo, no le doy crédito. Y entonces cuando, por ejemplo, Dios me dice que Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es mi escudo, Él es mi proveedor, etcétera, etcétera. Y se da la necesidad de que cumpla esas cosas, la situación demanda que Él cumpla, ¿verdad? Pero yo no le doy crédito. En ese momento es donde te das cuenta si estás en esperanza viva o no. Así es. Porque si mi corazón se va por, pues estoy solo, no sé cómo voy a hacer. Bueno, y que no te había, no, pero es que no le doy crédito. Entonces me voy a preocupar, voy a temer, me voy a mover, voy a brincar para arriba y para abajo, voy a ver cómo le hago. Todas esas cosas demuestran que no le doy crédito, que no estoy viviendo esperanza viva. Y entonces podemos resumir que la vivencia de esperanza viva es la vivencia de fe. ¿Sí? Porque fe nada más opera en lo que Dios se ha comprometido a hacer. De ahí no opera para nada. ¿Qué ha prometido Dios? Fe es para que tú descanses en que Él lo va a cumplir. ¿No ha prometido? No hay fe. No hay promesa, no hay fe. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Este aprendizaje. Helen, cuéntanos, por favor, qué estás recibiendo en esta sección. Pues ahorita que papá nos hablaba que desde antes de la fundación del mundo, como también nos decía mi hermana Silvia, pues sentí algo, lo recibí, que pues él ya tiene todo, ¿no? Y todavía nuestra mente no ha sido transformada para estarlo viviendo ya, como decías, con esa conciencia, con esa, de vivirlo así, ¿no? Esas vivencias divinas, esas esperanzas divinas, ahorita me hicieron así estas palabras lo hacen más real en mi vida, más con esa más conciencia, así lo estoy recibiendo ahorita. A veces nos tardamos en conectarnos con papá, ¿no? En permitirle, y estamos como dándole vueltas al cassette, como decía Silvia, pero ya eso, ya está ahí, ¿no? Desde antes que fuese el mundo, y solo nosotros disponernos a estar con esa conciencia y vernos en Jesús, porque Él es el que nos muestra, Él es el que nos enseña cómo vivirlo. Pero pues nuestra mente tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada para que sea más, y pues sé que solo el Espíritu Santo, con esta revelación que nos está dando, pues es su trabajo, y pues nos va a estar
como decías, no es mi responsabilidad, pero pues sí, de transformarme, pero pues sí poner mi disposición, estar en esa disposición todo el tiempo. Es lo que estoy recibiendo. Se siente rico, ¿no? Sí, fíjense lo hermoso de esto. A Dios le toca cumplir. A mí me toca aprender a permitírselo, vivir esa esperanza. Entonces, quiero aprender porque cada vez que no vivo la esperanza viva, entonces experimento la condición humana de muerte. Es así de sencillo. Y Él se comprometió en grande. O sea, por eso es que somos guiados esta mañana a verlo más simplificado, ¿no? ¿Qué espero? Ser hecho igualito a Jesús. Eso es lo que espero. Nada menos. ¿Quién lo va a hacer? Mi Padre lo va a cumplir. A eso me llamó. ¿Ok? Ahora, ahí es donde necesitamos cada uno estar ocupados, permitiéndole al Espíritu Santo mostrarte si de veras ya llegaste allí, si ya estás en eso, o si tu esperanza está toda fragmentada. Pues espero que Dios me dé esto, me cumpla acá, me cumpla esta otra promesa. Estamos esculcando la Biblia para ver cuáles nos gustan, ¿no? No, es una que lo incluye todo. ¿Sí? Si no estoy en la promesa, por eso en el Nuevo Testamento nos simplifica Dios las cosas, nos da el Espíritu Santo de la promesa, lo singulariza, porque la promesa de ser hechos hijos, la promesa de ser hechos conformes a Jesús lo cubre todo. Y ahí es donde tiene que estar mi corazón anclado, en vivir el cumplimiento de esa promesa. Y entonces le da un cambio a mi perspectiva, ¿no? Completamente. Es si me levanto para vivir el ser como Jesús. Entonces, por ejemplo, Silvia, ante esta avalancha de cosas que estás siendo confrontada, si tu esperanza está en vivirlo como Jesús, porque esa es la promesa que el Padre te ha hecho, cambia, porque no estás midiendo a Silvia, no estás comparándote con fulano, sutano, mengano, perengano. No, es Padre, cúmpleme. Tú dijiste que igual a Jesús y yo no estoy durmiendo en la tormenta. Entonces, ¿qué pasa? Y la respuesta, y por favor pon atención aquí, va a incluir el proceso de santificación. ¿Sí? O sea, no tengamos esta expectativa ingenua de que por arte de magia Dios va a hacer que ya mi ser opere plenamente como Jesús sin vivir el proceso de limpieza. Entonces, mi esperanza está en que me hagas como Jesús y Él viene y dice, bueno, déjame quitar esto de tu vida. Mira, este engaño que estás creyendo. Mira, estos deseos que tú buscas satisfacer. Mira, todo lo que Él ve en mí y en ti que tiene que ser limpiado. Y quiero la vivencia de Jesús, me someto a la limpieza. Le permito destruir, desbaratar los conceptos que no son acordes a Cristo. Y eso siempre va a ir de la mano. ¿Sí? Y por eso es que vivimos estas crisis. Y por eso Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción. No porque el mundo te va a afligir,
sino porque tú tienes que vivir tu proceso de limpieza, de desarraigo, ¿sí? Es que yo siempre he sido así, precisamente. Vamos a acabar con eso. ¿Estás dispuesto o dispuesta a que yo meta la mano y arranque esto? Sí, padre, y ahí va, y estamos ahí gritando y pataleando porque, ay, espérate, es que me vas a matar, no, tú no te vas a morir, pero esto que crees que eres, sí se tiene que morir. Entonces, pero es parte de cómo se cumple la esperanza, ¿sí? Y no debo de variar, de moverme de la esperanza. El hecho de que Dios me muestre corrupción y podredumbre y engaños y cosas que tiene que desbatar, no me mueve de la esperanza, porque no me descalifica, ¿sí? Debido a que Él no me llamó para hacerme un examen para ver si yo calificaba. Él me llamó conociendo todo lo que yo traigo y se hizo responsable de conformarme a la imagen de Jesús. Entonces, el hecho de que Él en la revelación, el proceso de revelación incluye redargüimiento, ¿se acuerdan? Revelación, redargüimiento, corrección. Tiene que mostrarme lo que Él va a limpiar, no me descalifica de que se cumpla el llamamiento. Es parte del cumplimiento del llamamiento. Muy bien. Adelante, Silvia. De verdad que en este momento está cayendo, está siendo depositada de su mano de papá una verdad tangible, porque con sinceridad puedo decirles que ha desarraigado esos lazos emocionales y sentimentales, esa mudanza de aquel papá que me dio para que me adoptara. Ya no es frecuente que diario antes estaba presente su pensamiento en mí. Papá me ha dicho, ¿sabes qué? Está conmigo, o sea, yo tengo que ocupar, tienes que darme que yo esté en ti, no ya esos sentimientos. Ha hecho una limpieza, una mudanza especial. Y en estos 3 días, con este tema de mi hermana, estoy entendiendo, mi hermano Cris, que también Jesús está tomando su lugar como mi hermano. O sea, ya no extrañar a mis 4 hermanos, que he dicho hace un mes, me rindo, papá. Yo no los voy a reunir, solo tú lo vas a hacer en tu tiempo. Ha sido desgastante, pero ya te dejo ese asunto en tus manos. Y pues mi esposo aquí está presente y él sabe esa otra área. Pero antier me habló fuerte, papá, y me dijo, ¿sabes qué? Siempre has estado ahí. Has escuchado la voz de papá, fuiste en octubre, él te ha guiado, él ha estado en esto. Y lo que puedo entender ahora con esto, también que ya el Señor es, o sea, Jesús, mi hermano, ya no voy a extrañar a mis hermanos, sino Él me va a enseñar cómo amarlos en Él, cómo descansar en Él, en esa necesidad que tenía, lo confieso, de querer estar con ellos, por lo menos de vez en cuando. Pero sí, en este momento siento que está desarraigando eso, esa necesidad. Él ahora, por primera vez, en esta audio, día 7 de mayo, Gloria. está llenando
con su presencia esa área de mi vida. Y pues quería compartirlo. Gracias, gracias Silvia, gracias. Esto es el proceso divino, ¿sí? Porque fíjense qué hermoso que papá sabe todo el tiempo, él está presente y él conoce mi corazón, conoce el corazón de cada hijo que adopta. Y él ve lo que estamos viviendo. Y se sabe responsable de que esta vivencia de la esperanza viva se purifique en nosotros, se establezca. Y ahí están todos esos estorbos, ¿sí? Porque si yo quiero regresar a ser, por ejemplo, si tengo pensado que alguna etapa de mi vida terrenal fue mejor que ahora y añoro regresar a eso, eso me desvía de vivir a Cristo, etcétera, etcétera. Entonces Él se va a encargar de traernos a estas confrontaciones de amor, donde tenemos que elegir si estoy en el llamamiento o no, si lo voy a vivir y lo que tiene que ser desplazado, ¿no? Marco, ¿qué estás recibiendo? Bueno, hace algunas semanas, no sé, 3 o 4 semanas, que mi oración a mi padre, las peticiones que le estoy haciendo a mi padre, han tenido un cambio sustancial, importante, entiendo, a raíz de lo que estamos platicando en esta sesión, porque antes le pedía por situaciones, por provisión, por cosas, ¿no? Y este cambio consistió en que mi oración empieza ahora diciéndole, gracias Padre, porque estás cumpliendo en mí la promesa que me hiciste de hacerme igual a Jesús. Entonces, ya no está el enfoque en lo que estoy viviendo o en las situaciones o en lo que yo quisiera. Me está cayendo el 20 de que el llamamiento principal e importante es el ser hecho igual a Jesús, el ser hecho a imagen de Jesús. Y creo que esto es el enfoque que Abba te está guiando a invitarnos a tomar, ¿no? A que es un llamamiento muy concreto y específico el que nos está haciendo nuestro Padre, ¿no? Ser hechos iguales a Jesús. Y ese llamamiento incluye todo lo demás que nosotros pudiéramos querer y desear y anhelar y satisfacer, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es lo que estoy entendiendo. Maravilloso, Marco. Y pueden darse cuenta que si no recibo ese llamamiento, ¿cómo participo de la herencia o del poder? O sea, si yo estoy en otra cosa y quiero la herencia para satisfacer mis otras cosas y quiero el poder para mis otros fines, la sabiduría de Abba es perfecta. Sí, espérate, primero vamos a establecer el llamamiento y cómo vives este llamamiento. Y conforme eso se establezca en tu corazón y de veras estés en ser hecho en a lo que yo te llamé, pues entonces empiezas a poder vivir la herencia y el poder divino que corresponde. Sí, porque de nada me sirve que Dios sea el genio de la lámpara que satisface todos mis deseos, ¿no? Cuando yo no tengo la capacidad, la visión que Él tiene de mi vida y de lo que Él pretende lograr en mí, ¿no? De las obras a las que Él me predestinó
desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Y yo estoy desviándome con cositas así intrascendentes como dame de comer, ¿no? o alguna otra cosa así, que no corresponde al llamamiento que él me ha hecho, ¿no? Exacto. Y es obviamente requiere una nueva manera de pensar, ¿no? Completamente. Y por eso podemos ver que la transformación en efecto ocurre por la renovación del entendimiento. Y eso ocurre por la revelación que el Espíritu Santo opera y que no es pasiva ni es informativa, es totalmente activa y transformadora, ¿no? Porque tiene que ir a la raíz de... El ser humano está arraigado en sus necesidades y su bienestar lo interpreta en base a la satisfacción de las necesidades que percibe, y las percibe en grupos, ¿no? Y los psicólogos y los antropólogos han ya elucidado en eso, ¿no? Pues las necesidades básicas, las secundarias, las de tercer nivel, y en eso está ocupado el individuo. Es cierto, pero ese es un estado de esclavitud. Entonces viene Abba y te llama a ser su hijo. Y te lo especifica y dice, hecho idéntico a Jesús. A eso te llama. Y viene el proceso de recibir eso. Y en eso estamos, ¿no? Y de esto depende todo lo demás. Podemos quedarnos aquí y irnosla llevando ahí, sí. Y muchas personas, muchos cristianos sinceros, jamás han entrado a la vivencia de la esperanza viva, han partido de esta tierra en ese estado. ¿Qué sigue? Pues que Dios va a seguir cumpliendo para qué los llamó, pero aquí no lo vivieron. Y porque no se ha vivido, no se ha manifestado al mundo, y el mundo se está yendo de cabeza por una sola razón, porque la familia divina no cumple su función en la tierra. Por eso Jesús dijo, si la sal dejara de salar, pues ¿para qué sirve? Ya no sirve para nada más que para ser pisoteada. Entonces, somos importantísimos para todo este sistema y el propósito de Dios en la tierra, y nos llama ahora a esta realidad, ¿no? Adelante, Marco. Sí, y esto también nos lleva a la constatación de que todas las situaciones que estamos viviendo, tanto en el ámbito laboral, como en el de salud, como en el familiar, y todo lo que vivimos en todos los ámbitos de nuestra vida, tienen ese propósito de parte de nuestro Padre de llevarnos a cumplir este llamamiento al que nos ha llamado, de hacernos iguales a Jesús, ¿no? Es lo que estoy entendiendo ahorita. Así Gracias. es. Así es. Muy bien, gracias, Marco. Elizabeth, no sé si ya puedes compartir. Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Gusto de verlos otra vez. Yo lo que estoy viviendo es que Jesús está siendo como revelado a mí un poco más claro. Es un poco más real la manera que lo estoy conociendo, y eso es lo que estoy experimentando. Es lo que puedo compartir ahorita. Gracias, Elizabeth. ¿Y quién me falta, Manrique? ¿Qué estás recibiendo ahora? Una confirmación de algo que yo le decía a mi Abba hace, no sé, ya hace tiempo, no sé, meses o un año, no sé ya ni cuánto. Y yo le decía en oración, mi mayor necesidad
eres tú. Que te manifiestes a mi vida y que te hagas presente y que me hagas entender lo que tú eres para mí y lo que yo soy para ti. Y bueno, Dios ha venido enseñándome y guiándome. Y lo que hoy puedo entender es que antes de decirle quítame lo tramposo, quítame esto, quítame aquello, le tengo que decir cumple tu promesa, Padre, hazme igual a Jesús, límpiame. Y, y pues igual, ¿no? Al recibir también, dame esto, dame aquello, o las necesidades que son son ciertas, es verdad que ahí está esa necesidad, pero en lugar de pedirle que me cumpla esa necesidad o que me suple esa necesidad, tengo que ir con él y decirle, Padre, gracias porque tú eres mi proveedor y tú eres el que vas a cumplir tu promesa en esto que tú ves en mí. O sea, caminar, no caminar, vivir en la presencia en la que estamos, porque eso es irrefutable, vivir en la presencia de Abba, pero realmente aprender a estar viviendo en fe, en esperanza de que cumpla y me haga igual a Jesús cada momento, cada día, Eso es lo que yo estoy recibiendo. Gracias. Gracias, Manrique. Muy bien, pues entonces creo que ha sido importantísimo esto que el Espíritu Santo está trayendo, claridad a no solo el enfoque, sino la vivencia de un pacto. Y vamos a llevarlo allí ahora en lo que nos resta de esta sesión. Cada compromiso que Dios hace, lo hace dentro de un pacto. Sí, así como la promesa de adopción incluye todo, incluye provisión, incluye todo. El compromiso está contenido en un pacto. Sí, y es importante que tengamos esos fundamentos, esa comprensión fundamental de cómo opera nuestro Padre. Él no se compromete a la ligera. Todo está contenido en algo mayor, ¿sí? Y así como hubo un pacto a través de Moisés que está obsoleto, que en Hebreos el Espíritu Santo nos comunica, era un pacto temporal, que tenía que ser reemplazado por un pacto mejor, un pacto eterno, inconmovible. Ahora nosotros tenemos que vernos poseedores de ese pacto. Ahora el pacto requiere el acuerdo entre las partes que pactan, ¿sí? Y el cumplimiento de los acuerdos sostenidos en el pacto. Dios trabaja en pactos y a nosotros nos corresponde uno nada más. Uno. El nuevo pacto, el pacto eterno. Porque igual lo incluye todo. Pero la importancia hoy no es ir a todo el contenido de los segmentos o los tenetos del pacto. Eso está en Hebreos capítulo 8 y lo veremos en mucho mayor detalle después. La importancia del pacto es saber que Abba ha hecho pacto conmigo, pero que yo necesito permitirle perfeccionar su pacto en mí, porque Él vive perfectamente sus pactos.
yo necesito aprender a vivir su pacto también. Y Él necesita habilitarme, ¿sí? Yo tengo que partir de entender que la procedencia, recuerden que ¿qué está siendo renovado? Mi entendimiento. Y es un proceso constante porque el entendimiento humano en el cual puedo estar operando todavía no es compatible con el entendimiento divino. En 1 Corintios 2, Dios me dice que las cosas divinas son locura para el entendimiento humano. El hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, no señales al vecino cuando leas eso. Mírate en el espejo y entiende que todo lo que en ti no está renovado sigue operando bajo un esquema humano y por lo tanto opuesto al entendimiento divino. ¿A qué me sirve conocer eso? Para estar dispuesto a entregar eso, para no ser necio. ¿Qué es necedad? Necedad es alegar y pararme en mi manera de pensar y no aceptar la de Dios. Eso es necedad. Necedad es contradecir a Dios. ¿Sí? Entonces, todos venimos de ser necios. Esa es la naturaleza humana, es necia. Y para vivir el pacto con Dios, yo necesito vivirlo sin defender los argumentos de mi raciocinio, sino estar dispuesto a que Él renueve mi manera de pensar. Cada vez que me enfoco en es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí me parece, que es normal en el lado humano. Cada persona vive así. Pero tomar esa postura impide que yo viva el pacto de Dios. Marco. Esto incluye, es que yo quiero. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, recibir el llamamiento es, gracias, Padre, por llamarme a ser hecho igual a Jesús. Acepto que lo hagas. Y acepto tu compromiso en que lo hagas. Pero no entiendo ni papa. O sea, si empiezas por ahí, vas bien. Porque entonces, ¿qué esperas? Que Él te lo explique, que Él te lo muestre, que Él corrija tu manera. Es que yo pensaba, pero ya no pienso así. Estoy abierto a que tú me des entendimiento. No parto de mi entendimiento y quiero acomodar todo a como yo lo entiendo. Ahí se atoran las cosas, Marco. Sí, es que estoy entendiendo que yo vengo de un contexto donde yo he sido, o me he creído ser el dueño de mi vida, ¿no? Y de ser el que tome las decisiones acerca de lo que me conviene y lo que no me conviene, o de lo que yo quisiera. Vengo aunque sea un engaño, vengo de ser el rey de mi vida, ¿no? Y ahora Dios nos está trayendo al hecho de que pues el rey es Él. O sea, el reino que ando buscando no es mi reino, ando buscando el reino de Dios y su justicia. Ese es el
Y para eso pues tengo que renunciar a mis ideas, a mis deseos, a mis opiniones, a lo que yo quiero, ¿no? Para entender lo que él quiere. Sí. Okay. Lo hermoso de este rey es que él no te va a ser su súbdito. Sí, sí. Porque eso es un entendimiento humano. Uh-huh. El humano se ubica, ¿no? A ver, aquí ¿quién es el...? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Quiero estar aquí, tengo que someterme. Uh-huh. Porque todo el esquema del raciocinio humano es un esquema de esclavitud. ¿Sí? Y en el esquema de esclavitud, alguien tiene que ser el amo. Y luego, bajo ese amo, los delegados del amo. Y así va la cadenita, ¿sí? Y eso es lo que ves manifestado en el esquema del entendimiento humano. ¿Y por qué tenemos que entender esto? Para huir de esa corrupción. ¿Se acuerdan lo que dice 2 de Pedro 1? Que si vamos a participar de la naturaleza humana, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, yo como huyo de esa corrupción, dejando de buscar satisfacer mis deseos, eso es concupiscencia. Es que yo quisiera hacer esto, es que yo le pido a Dios que me permita. Es que ¿qué tiene de malo? Que yo quiera esto, que yo quiera aquello. Pues lo que tiene de malo es que compite con que seas hecho como Jesús es. Así de sencillo. Entonces, muy importante esto, ¿no, Enrique? El Espíritu Santo nos mostraba el viernes pasado en el Cerezo, lo voy a resumir muy rápido, mi hermano, de los 10 leprosos que Jesús sanó, y lo único que le dijeron los leprosos es, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y ellos escucharon quién se lo decía, lo recibieron en fe y empezaron a caminar. Y en el camino fueron limpios, caminaron por fe. Y también está la lepra de Naamán. Naamán va con el profeta Eliseo, esperaba, ya le tenía un plan, lo esperaba que Eliseo saliera, lo recibiera y que orara y que le pusiera la mano y le manda al criado y le dice, no, zambúllete ya en el Jordán 7 veces, y se enojó mucho. Pero la sanidad o la palabra de sanidad ya había estado dada, ya estaba entregada, nada más que no la obedeció. Y es realmente lo que la obedeció luego, ¿no? Pero me refiero a eso, que para participar realmente de lo que Dios es en mí y que me conforme igual a Jesús, pues tengo que caminar en fe. Hay muchas cosas que no veo, hay muchas cosas que no tengo, pero yo sé que mi Padre las tiene y que son para sus hijos, ¿no? Que son para mí. Amén. Es por eso que Dios empieza este trabajo profundo, ¿sí? De transiciones eternas. Nacimos a la existencia humana en un esquema de esclavitud, de maldición, de destitución, de vergüenza, de temor, de corrupción, de muerte, etcétera, etcétera. Y desarrollamos nuestra existencia en eso. Nuestro raciocinio está acoplado a todos esos factores. Dentro de eso, la religión, que es la aspiración del hombre, por sincera que sea, escuchen, por sincera que sea, es la aspiración del hombre por religarse con la divinidad. Eso quiere decir religión, religar con Dios. Y ahí está la vena del cristianismo, que partiendo de la creencia en Jesús, busca humanamente lograr una relación con Dios basado en esa manera de creer. Nada de eso tiene que ver con el llamamiento de Dios.
Porque el llamamiento de Dios es, te invito a que me permitas hacerte mi hijo, mi hija, y no te lo digo en vano. Aquí está mi hijo Jesús, te voy a hacer idéntico a él. ¿Aceptas mi llamamiento? Entonces, te das cuenta del contraste entre las dos cosas, es nada que ver. Bueno, Dios no va a tomar que le diga yo, sí, sí, qué bonito, muchas gracias. Ah, bueno, qué bueno que estás dispuesto a empezar. Ahora vamos a establecer ese llamamiento en tu vida. A que vivas esta esperanza viva. Y ahí viene este proceso del que estamos hablando hoy, de purificar este llamamiento en mí. Ya, si ustedes son guiados a retomar los videos de las sesiones pasadas, donde hemos ido paso por paso, qué contiene el llamamiento, cómo lo cumple Dios, eso ya está dicho y está dado, está allí para ustedes. Hoy, el Espíritu Santo nos ha traído a enfocarnos en cómo se vive este llamamiento. ¿Sí? Y se vive en esta expectativa pura y directa. Yo viviendo a Jesús. No hagas un paralelo. Vamos a llevarnos esto. Sí, no es verme como Jesús, sino es el ser hecho uno con Él. Jesús en mí. Lo que Jesús es, yo lo soy. Lo que Jesús vive, yo lo vivo, porque soy uno con Él. Y eso va a eliminar otro problema que se crea si queremos crear un paralelo. Jesús grandote y yo chiquito. Jesús, pues sí, lo acepto como perfecto, pero yo me acepto imperfecto porque yo no soy Jesús. Yo también soy hijo, pero yo voy aquí y Él ya está aquí. Y eso crea un engaño, hermanos. Vamos a entender eso en los minutos que nos restan de esta sesión. ¿Qué engaño crea? Crea el engaño de que Dios va a crear un ser separado de Jesús que se parece a Jesús. Esa no es la promesa. Y el testimonio de Dios es el siguiente, y está en la vida de Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es el cumplimiento de la promesa. Entonces, si se trata de que Jesús viva su vida en mí, Él no la va a vivir en chiquito, ¿o sí? Él va a ser Él. Entonces, esta es la parte que completa la verdad de este llamamiento. Soy llamado a ser uno con Jesús. Fíjense cómo cambia la cosa. Si yo vivo este llamamiento, entonces mi expectativa no está en irme pareciendo a Jesús poco a poquito, sino mi expectativa está en que Jesús se manifieste. ¿Ven la diferencia? Que Jesús dé la cara, que Él opere, que Él hable, que Él se manifieste en mí. O sea, ir de cero a todo, no ir poquito a poquito. ¿Marco? Y esto nos lleva a la promesa de que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y nos liga con Romanos 8, 29 y 30, 31.
Y segunda de Corintios 3 y cada parte donde Dios nos habla de esta verdad de ser hechos uno. Porque miren, ser unidos a Jesús no puede disminuir a Jesús. Él es inmutable. ¿Creemos eso? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si yo soy unido a Jesús, ¿cambio lo que Jesús es? Por ejemplo, si tomas agua y le echas tierra, contaminas el agua, ¿cierto? Ya no es agua pura. La cambiaste. ¿Ocurre eso cuando Dios me une a Jesús? No, porque Dios, recuerden, me unió a Jesús en su muerte, para muerte, a fin de que terminara mi ser humano juntamente con Él y yo fuera resucitado juntamente con Él, una nueva creación. Esa nueva creación no es humana. No nacimos de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Entonces, esa unión en la que hoy existo no cambia a Jesús. Ahora, ¿de qué se trata? De que yo aprenda a vivir a Jesús. Y de que eso está listo para suceder todo el tiempo. Ahora, eso va a requerir una renovación de entendimiento brutal. Porque la que estamos hablando ahorita es la que, o sea, de lo que estamos hablando ahorita, del problema de aceptar a Jesús perfecto y yo chiquito, es tolerable todavía dentro del raciocinio humano. Bueno, está bien, entonces ahí voy poco a poquito. Pero eso no es el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios es superior todavía, porque Jesús está en ti. ¿Para qué? Para manifestarse. ¿Qué estorba la manifestación de Jesús? El que yo todavía me acepte diferente. El que yo me vea como una persona diferente. Sí, el que yo me permita ser y no que Él sea. Pero entonces, si yo entiendo por el Espíritu Santo, por el trabajo de revelación, que en esta existencia a la que Dios me ha llamado, es para que ya no viva yo, el yo humano ya no exista, sino que ahora sea verdaderamente yo y Cristo seamos uno. Fíjense, lo que eso permite es que Jesús se manifieste, que Jesús hable, que Jesús haga, que Jesús piense, que Jesús sienta, que Jesús sea. Y eso pone en manifiesto el plan de Dios, la obra de Dios, es que cada uno de sus hijos seamos eso. Está corroborado eso en toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento, y en particular en Juan capítulo 15, donde Jesús dice, yo soy la vid y tú eres parte mía, tú eres pámpano mío. El pámpano no es una entidad diferente, ¿o sí? El pámpano es el racimo donde se dan las uvas, es parte de la vid. Entonces, ese es el llamamiento. Y creo que es importantísimo esta aclaración que el Espíritu Santo viene a hacer para que quede establecido en el proceso que vamos a estar viviendo, no de estar aceptándonos
en paralelo con Jesús. Eso no es el llamamiento. El llamamiento es a ser uno y a permitirle a Dios hacer eso realidad en ti. Marco. Esto que estás relatando es precisamente el aprender a negarme a mí mismo, ¿no? Sí. Y entender esa negación al yo humano para comprender esta maravillosa parte de poder ser uno con Jesús y ya no ver diferencias. Por eso Cristo dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que por mí y por el Evangelio la pierda la ganará. Así Realmente mi vida es Jesús. Él es mi vida. Entonces va a surgir como producto de este trabajo de Dios en cada uno, el que ya no aceptes diferencia entre ti y Jesús. Y ya no haya esa duplicidad, sino haya ese uno. Y eso es una obra maravillosa que Dios va a estar haciendo en cada uno. Imagínate que al escuchar no estés, ¿qué haría Jesús? Porque eso es esa duplicidad, sino es Jesús, tú vive esto. ¿Con qué te vas, Helen? Vamos a empezar a empaquetar esto para llevárnoslo. El Itacate de hoy. Sí, me impactó eso que ya no somos humanos. Entonces, al ya no ser humanos, nosotros todo el tiempo estamos viviendo divinamente. Bueno, cuando uno le permite, pero papá cumple su promesa cuando nosotros le permitimos, pero nosotros estamos ya viviendo en esa divinidad de Dios, porque si no, Dios no pudiera estar en nosotros y hacer su obra, su transformación en nosotros. Entonces, como decías, cuando ya nuestro entendimiento o ya lo está uno procesando de esa manera, que ya no soy humana, bueno, es que me quedo con eso porque yo oigo y de mi boca ya no ha salido eso, pero sí oigo otras personas cristianas que dicen, es que como somos humanos y así, o sea, porque no se están viendo que ellos ya no son humanos, que ya son divinos, ya son hijos de Dios. Y de ahí parte todo, ¿no? Como decías, es nuestro fundamento, nuestra raíz en vernos divinamente, que papá puede hacer su obra en nosotros porque ya somos divinos, no somos humanos. Bueno, y pues el pacto que él tiene con nosotros, como decías, ¿no? Ese contenido que está en ese pacto, ¿no? Que papá no, todo ya lo tiene provisto, ya todo está hecho para nosotros. Y pues esto es grande, ¿no? Esto es mucho para nuestra cabeza, ¿no? Y pues yo creo que el Espíritu Santo va a ir aclarándonos todo y está papá escribiendo todo en nuestro corazón para que lo podamos vivir en esa plenitud. Bueno, eso es lo que... Gracias, Helen. Silvia, ¿qué te llevas hoy? Ya. Lo que me llevo es que también en este día Abba está desarraigando cosas doctrinales que nos habían enseñado, el comparativo, y en una ocasión
alguien dijo, no, tenemos que estar a la estatura de Jesús. Y yo recuerdo que en aquel entonces dije, no, pues si ni siquiera el carcañal le llevo, ni al tobillo, ahí estoy. Y papá cambia la expectativa en mi cabeza para tener esos pensamientos divinos, el primer pensamiento divino por primera vez de decir, también comenzar a vivir en fe la mente de Cristo, pensar como Él, ya no filtrarlo como lo filtrábamos antes, con el intelecto, con el conocimiento que habíamos adquirido, sino entender y aprender de Él que ya no es el comparativo, sino Él es en mí. Ya no raciocinio, ya no permitirle al chanclas que los argumentos y el conocimiento que tuvimos pensemos como lo hacíamos, sino el escáner que papá está metiendo en esta mañana está yéndose hasta el disco duro para cambiar eso y es hermoso porque es dejarle a Él que todo Él se glorifique, lo cambie, se responsabilice, pelee nuestra batalla en ese punto, que Él todo, en Él es nuestro todo, como dice mi nieto, Él es mi todo. Vamos a personalizarlo, con eso me quedo. Gracias, Silvia. Elizabeth, ¿qué te llevas el día de hoy? Me llevo el gozo de ver que nuestro papá está haciendo lo que es su gozo, ¿no? En cada uno de nosotros. Y pues un gusto de volverlos a ver y escuchar. Gracias, Elizabeth. Sí, este es el gozo de Abba. Conforme Él ve en nuestro corazón ese acuerdo y esa expectativa, no va a haber nada que le complazca más porque ya entendió, ya va a vivir la esperanza viva. Y eso va a acelerar obviamente el proceso de santificación, de justificación y de glorificación en nuestras vidas. Manrique. Me voy con una convicción arraigada, más profunda de lo que Cristo es en mi vida. Rompe enseñanzas, rompe culturas, rompe doctrinas, enseñanzas, de que teníamos que hacerlo como Jesús lo haría, ¿no? Y era muy común eso, escucharlo, ¿verdad? Pensar como Él. Y la verdad hoy, pues eso que el Espíritu Santo nos ha enseñado de que es Jesús en mí, esperanza de gloria. Les quiero leer muy brevemente lo que dice Efesios 3:15, dice, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que me dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en mi corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sea plenamente capaz
de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Maravilloso. Amén. Marco, ¿quieres añadir algo? Yo me llevo un poquito de frustración porque hace 5 sesiones que Abba quería llevarnos acá pero bueno, contento de que finalmente llegamos al punto. Lo bueno es que tu padre no está viviendo frustración. Sí, lo sé. Pues Padre, te damos gracias porque nos has traído a este momento de decisión personal. Tu llamamiento ahí está. Y hoy se trata de una vivencia correcta de ese llamamiento, de que te permitamos purificarlo en nosotros y habilitarnos para vivirlo correctamente. Gracias porque conforme nos revelas de qué se trata este llamamiento y cómo lo cumples, podemos asombrarnos de la magnitud de tu amor y de tu pacto para con nosotros, y podemos declarar que eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y a ti, Padre, sea la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén. Marco. Es blasfemo decir yo soy Jesús. Es blasfemo decirlo por tu propia cuenta, pero es correcto entenderlo y decirlo conforme el Espíritu Santo guíe, porque recuerden que Jesús ni siquiera habla una palabra por su cuenta. Él dice, las palabras que yo hablo no las hablo de mi propia cuenta. Entonces, pero es absolutamente correcto ese entendimiento, es ya no verme yo, es Jesús. Yo vivo a Jesús, Él es en mí. Sí, pero Jesús nunca dijo yo soy el Padre, sino que decía el Padre y yo somos uno, ¿verdad? Exacto. Es más correcto decir Jesús y yo somos uno. Exactamente. Porque no permite lo que el diablo va a hacer si tú lo dices, ¿me entiendes? Le vas a dar munición para que cree argumentos y demás. Entonces, por eso es que para hablar divinamente tienes que recibir revelación y entregar lo que Dios te dice. Y ahí está la seguridad. Sí, ahí no metemos la pata. No hay pierde ahí. Okay. Qué gozo volver a estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana.